Muy buenas tardes, bienvenidos a la mesa redonda FIC-UAI, la enseñanza de la estadística y los paradigmas de la educación, armonía o disonancia. Contamos con la presencia del decano interino decano interino de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, el señor Marcelo Villenas, quien dará por inaugurada esta sesión. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, primero le damos la corrección de mesa cuadrada o rectangular, ¿no? Sí. Mesa redonda. Intentamos. Bueno, yo quería darle la bienvenida a la Facultad de Ingeniería y Ciencia y felicitarlos por la iniciativa. La verdad que yo creo que la enseñanza de matemáticas, estadística en general es un desafío muy complejo. A pesar que los estudiantes hoy en día tienen mucho más posibilidades que las que tenían antes. Tienen internet, tienen aplicaciones, tienen videos, los cabros son más vivos, uno alcanza a decir algo y ya están en Wikipedia y saben casi lo mismo que uno. Pero a pesar de eso, el desafío fundamental sigue estando ahí, digamos, cómo enseñar algo que les va a servir de por vida, como la estadística, cómo enseñárselo bien al principio, que tengan sólidas bases y que esta cosa lo acompañe para siempre. Ese es un desafío complejo. Yo creo que hay grandes oportunidades con los desafíos tecnológicos. Yo creo que aquí mismo en la universidad hemos tenido, hemos tenido un grande avance en términos de cómo enseñar esto, pero siempre hay cosas nuevas que se pueden ir aprendiendo y cómo se puede ir mejorando la enseñanza. Yo creo que de por sí la enseñanza es una de las profesiones más nobles que hay, pero necesitáis que los alumnos estén en cierta sintonía. Si el alumno no quiere estudiar, es muy difícil, no puede ver mejor todo el mundo y no va a querer, no va a poder enseñarle. Entonces hay un tema ahí de motivación que también está, yo diría, al corazón de lo que es el proceso educativo y que hoy en día en estadística es crucial también. Por otro lado, en esta cosa de la estadística, ahora que le dicen Big Data, Data Analysis, ya le he puesto muchos nombres, otros países han dado saltos muy importantes en enseñanza muy precoz. O sea, Obama lanzó un programa de enseñanza básica y media donde le dan a los cabros grandes cantidades de datos y ellos tienen que descubrir patrones y empezar a jugar con la data. El otro día salió profusamente en un diario, en la tercera creo, un estudiante de Sheffield en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, que a partir de datos que le daban de la NASA, y los estudiantes haciendo patrones, digamos, pero en un software uno encontró que donde tenía que haber un 1 había un 0. Y lo mandó a la NASA, le dijo, viejo, mira aquí, hay un 0 en vez de un 1, y la NASA le responde toda la razón, un error. La gente se acaba ya tenga como la equivocación comprar, más probable que corregir a la NASA le va a traer grandes proyectos para su carrera de universidad. Bueno, que los desafíos ya se nos adelantan, nos escapan, piden de enseñanza media, van para enseñanza universitaria y como les decía, yo siento que la oportunidad. Entonces, yo creo que se juntan dos temas que son, yo creo, particularmente importantes. Uno, enseñarle a cabros que están con otras condiciones iniciales de órbita que eran con matemáticas. Y lo otro es que el tema estadística es un tema que tiene una relevancia o sea, estamos en los 15 minutos de fama de esta cosa, yo creo que hay que aprovecharla. Computer Science quiere atraer las operaciones, con Analytics quiere con otro nombre atraerla. Y yo creo que esto es más antiguo que el libro negro. Yo creo que es una gran oportunidad de llevar todos estos desafíos a donde comenzaron, digamos, la matemática y la estadística. Así que me alegro mucho por el seminario. Yo siendo profesor de econometría y serie de tiempo, me toca de robot esto, así que voy a disfrutar la mesa. Así que les doy de nuevo la bienvenida y me voy a quedar acá escuchando. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Antes de presentar a los integrantes de la mesa, quiero contarles cuál es la programación en términos de tiempo. Vamos a desarrollar esta mesa de discusión hasta las 16 horas. Posteriormente, entre 16 y 16:10, realizaremos una ronda de preguntas y tendremos unas palabras al cierre y después podremos proseguir con la discusión
en la fe. ¿Sí? Primero que nada, dar las gracias en nombre de la universidad a los integrantes de esta mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a presentar a Arturo Mena. ¿Sí? El profesor Mena es magíster en matemática de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en ciencias de la Universidad de Iowa en Estados Unidos y doctor en matemática educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Profesor Mena es académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coordinador de matemáticas de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Contamos también con Ernesto San Martín, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, doctor en ciencias, orientación en estadística de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, profesor asociado del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del Consejo Directivo del Centro de Medición MIDE-UC. Es además profesor invitado del Economics School of Louvain, Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos también la presencia de Guido del Pino Manresa, quien es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, PhD en estadística de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, profesor titular adjunto del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Comité Directivo de MIDE-UC y presidente de la sección de Educación Estadística SOCHE, Sociedad Chilena de Estadística. Contamos también con Héctor Evia, magíster en matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María, PhD en matemáticas del Western Michigan University de Estados Unidos, profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI, profesor e investigador en el área de aprendizaje de las matemáticas y estadística. También nos acompaña Italo Gastón, profesor de Estado de Matemática de la Universidad Arturo Prat de Chile, magíster en Administración Educacional de la Universidad del Peño y profesor de aula del Colegio Municipal de Las Condes, San Francisco del Alba, desde hace 17 años. Nos acompaña también Mauricio Contreras, magíster en Física Nuclear de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias, mención en Física, también de la Universidad de Chile, profesor asistente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de nuestra Casa de Estudios. Actualmente su atención se centra en econofísica y la modelación matemática para analizar los sistemas financieros. Finalmente nos acompaña Ronnie Vallejos, magíster en Ciencias, mención Matemáticas de la Universidad Federico Santa María de Chile, magíster en Ciencias con mención en Estadística de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, PhD en Estadística de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, académico e investigador de la Universidad Técnica Federico Santa María, editor en jefe del Chilean Journal of Statistics, ha capacitado en la enseñanza de la estadística a profesores de educación básica y media en Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos articulado esta mesa alrededor de algunas preguntas, ¿sí? Y la primera de ellas, por cierto, sin querer colocar acento o culpa en los docentes, a quienes apreciamos y respetamos mucho su trabajo, es la siguiente. Se escucha, y yo lo he escuchado más de una vez, que los docentes escolares evitan la enseñanza de la estadística en la escuela, ¿sí? Me gustaría conocer cuál es la opinión de ustedes al respecto. ¿Quién quiere comenzar? Como es de escuela, Perfecto. Adelante. porque con los títulos que tienen ustedes no tengo nada más que decir. Bueno,
La verdad de las cosas es que es cierto. Yo creo que en este caso la estadística, así como fue la ofimería en un tiempo, se le hace el quite a enseñar este contenido por la dificultad que presenta. ¿Cómo entregar el contenido en sí? Hay conceptos de estadística que parecen muy complejos en el entender y cómo traspasar ese contenido. Yo estoy convencido, trabajo en aula con chicos de media, que la gracia de un profesor de la enseñanza media es cuando traspasa el conocimiento, no es cuando lo obtiene, porque resulta de que nosotros estamos formando niños y tenemos que formar niños con buenas bases de matemáticas. Entonces, este concepto de cuando partimos nosotros con la estadística, nosotros partimos con una estadística descriptiva, esta estadística de gráfico, de moda, de media y mediana. Entonces, cada nombre se empieza a relacionar con la vida cotidiana. El concepto de moda es lo que más se repite. Por lo tanto, cuando algo está de moda, todos lo usan. Ahí va ya moda, ya. Mediana. El concepto de mediana puso un concepto bien básico que era la hermana mediana, cuando dice la niña que está en el medio. Entonces, el concepto de mediana es el valor que está en el medio. Estos conceptos, de alguna forma, uno le empieza a buscar un sentido para poderlos plasmar en la vida cotidiana y el niño lo haga un aprendizaje significativo que se llama ahora. Son conceptos que para otras personas, para otros colegas, es complicado relacionarlos. Y esto nos da un espacio de decir, bueno, pasemos la definición y terminemos con esto. Ahora se puso mucho más complejo el tema para nosotros porque el año pasado partió con las ecuaciones curriculares el concepto de función de probabilidad, función de variable aleatoria, distribución normal, intervalos de confianza. Yo decía, pero y uno llegaba a los libros del ministerio y empezaba a estudiar qué significa. O sea, cuando me hablaba de que, mira, en un experimento aleatorio donde tú quieres buscar el sello, vamos a definir la función de probabilidad con el número de caras que sale. Ya, y le vamos a poner valores. ¿Y quién define los valores? Los defino yo, bien definido, ¿quién los establece? O sea, ponerse a investigar eso significa una pérdida de tiempo. Además de uno que tiene 44 horas de contrato y de repente 30, 35 horas frente al curso, más encima preparar pruebas, preparar guías, realizar pruebas, entregar notas, estar a la par con la unidad técnica que te está presionando atrás y llevas a la nota, no da los espacios. Entonces, lo que hice yo, porque estoy hablando de yo, tomé los contenidos del perro de la tía, del CPX, y me puse a estudiar y para los libros que estaban ahí y empecé a investigar. Me metí a internet, a YouTube, el concepto de distribución normal. ¿Cómo yo le explico a niños que es una distribución normal? ¿Qué entiende él por normal? No entiendo. Por lo tanto, el concepto de promedio lo tienen más cercano, porque cada vez que ellos sacan sus notas, suman los datos por el total de datos del promedio. ¿Qué representa el promedio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Ahora, la estadística se ha hecho más compleja, y yo creo que una de las razones por la cual está como un eje ya dentro de lo que son los programas de estudio del Ministerio, es que la visión que uno tiene que tener en este mundo globalizado es que toda la información es de alguna otra forma en base a análisis. O sea, cuando hablan de una muestra de tanto que votante, que da una estadística con un porcentaje de error de tanto, ¿qué interpreto yo con eso? Ítalo, disculpa, en ese sentido tú señalabas que hay dificultades respecto de la enseñanza misma y que faltaría, además de lo que concierne a la organización educativa en un colegio, tiempos, etc., que faltarían recursos también. Yo me gustaría que vuelvo a la pregunta inicial, digamos, que de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿existe este evitar enseñarlo y por qué sigue? Sí. Bueno, yo enseño, así que puedo más bien entender el fenómeno. Es decir, yo creo que primero hay un problema inicial en que la enseñanza de los profesores dentro de la universidad rara vez tiene un curso de estadística, y si lo tiene, el enfoque del curso es bastante equivocado. Eso es una cosa. No es de extrañar que los textos de estudio también tengan un problema serio de enfoque, porque básicamente están diseñados por matemáticos. La estadística tiene una pequeña intersección con matemática. Definitivamente no es matemática. Y basta simplemente ver
los principales revistas estadísticas, las revistas de educación estadística, los proceedings del Congreso. Entonces, nadie discute eso en los países desarrollados, nadie. Entonces, curiosamente en Chile, o no tan curiosamente, esa diferencia no está del todo aceptada. Y bueno, lamentablemente el problema va bien en la filosofía, no es los datos, todos son los calcular promedio. Yo puedo dar una receta de cómo se hace la confianza, pero la filosofía que hay detrás, el sentido, los conceptos, es algo que no es mucho más difícil. De hecho, los profesores deben tener lo que se llama conocimiento didáctico del contenido, CBK. Entonces, el profesor debe anticiparse a las dudas de los alumnos y debe saber en profundidad el tema porque tiene que entender la parte pedagógica. Ahora, a mi juicio, la parte pedagógica o didáctica, sin saber los contenidos ni la motivación, es imposible. O sea, yo no sé cómo un profesor puede hacer cosas desde el punto de vista aceptado internacionalmente si no está formado. Y lo otro que pasa así, en corto, no hay que reinventar, entonces se tiende a reinventar la rueda. Hay mucha literatura, en particular en Estados Unidos, la American Statistical Association emitió un reporte hecho por 6 personas destacadas sobre educación estadística en el colegio y también en la universidad. Y estamos hablando de reportes de 100 páginas, básicamente, en el cual parte comillas del principio, pero parte de kinder. O sea, de hecho, esto es un continuo desde kinder, digamos, hasta cuarto medio. Y la idea en Estados Unidos es que los contenidos hay que empezar a entregarlos a muy temprana edad. Y lo que ellos tienen no es un problema de cada curso, sino decir, tienen nivel A, nivel B, nivel C, y por supuesto para llegar al B tienen que ser nivel A, se pueden en el segundo básico o cuarto básico, eso no importa mucho, pero está toda la secuencia y hay muchos ejemplos. Y bueno, ahí está, creo yo concuerdo plenamente con lo que se dice en ese informe, y no es lo que se hace en Chile. Gracias. Sí. Un dato interesante de tomar en cuenta es que la estadística aquí en Chile está del año 1998, algo así, hace unos 20 años. Y hay que reconocer también de que, a pesar de que se ha avanzado, ha habido algunas dificultades. El año 2004, 2005, en esos años uno se da cuenta que hay un fenómeno de variación en cómo se consideran estas cosas. Por ejemplo, el profesor Guido Pino acaba de decir que para enseñar estadística hay que saber estadística. Hay gente que discute eso, muchas menos, ahora mucho menos, pero por el año 2005 había fenómenos que uno puede examinar y darse cuenta que son más o menos terribles, diría yo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que un profesor en CEMS, de matemáticas, el mismo llamado que hace esta universidad, esta empresa redonda, se cuestiona por qué un profesor de matemáticas enseña estadística, cosa que justamente es discutible. Y hay un fenómeno allí que es que en matemáticas el álgebra se va sacando todo, ¿no? Todo se vuelve a sacar una cuenta, sin mayor destino. Aunque sea la misma matemática sufre de eso. Los problemas de geometría se transforman en problemas de álgebra. Y no es ninguna cosa, digamos, es terrible, pero no es tan sorprendente que la álgebra se traiga la estadística también. O sea, el profesor haga unas cuentas, pero no vea cuál es el tema. Los investigadores están distinguiendo entre la alfabetización estadística, el razonamiento estadístico un poco más profundo y el pensamiento estadístico que sería uno más, como decimos ahora, pro. Pero en fin, pero no hay esa dirección, esa perspectiva no está presente cuando uno está sacando solamente las cuentas y la está sacando como un matemático y no como un estadístico. Como que los datos, aquello que es el contexto de los datos es más bien un estorbo que la información, que así lo mira un matemático, al menos que no sepa un poco de estadística. Pero yo quiero mencionar que esta cosa es compleja, pero en el año 2004-2005 hubo un cambio. Déjame un dato, por favor. Ya hacía casi unos 9 años que había estadística en el país, y hay un documento para la formación de profesores en el año 2005, porque había más de 500 pedagogías en el país, y solamente un 20% de los alumnos tenía a estudiar pedagogía en carreras acreditadas, y se hizo un documento que tiene 94 páginas,
Lo estuve mirando ahora para ver, porque es una cosa con la cual yo, cuando hace mucho frío, lo leo, porque uno entra en calor, ¿sí? Hay 94 páginas, hay 104 páginas de 98 veces que el documento dice pedagogía, pedagogía, pedagogía. Esto de enseñar, en general. La palabra disciplina o disciplinario, que es aquello que alude a la estadística, a la matemática, a la física, todo eso, la disciplina se usa 30 veces. Y alguna parte de esa se usa para la pedagogía también. Es decir, y la palabra matemáticas en ese documento que está para formación de profesores en todo Chile está 2 veces. Y la palabra estadística está 2 veces entre paréntesis, porque cuando dice este cuadro sacó la estadística de tal. Es decir, hay una manera de pensar la enseñanza que es totalmente descaminada. Uno, por supuesto, el propósito de la enseñanza es que las personas se desarrollen como ciudadanos, crezcan como personas, sean personas integrales. Claro, estamos de acuerdo en ello. Pero la pregunta es, ¿acaso se puede ser hoy día en este mundo sin tener un mínimo conocimiento estadístico de la persona integral? Es una pregunta de verdad. No estoy diciendo por el afán de la discusión acá. Y entonces, en ese predicamento, el año 2005 un convenio 50, un convenio centenar 47 ya, instituciones formadoras de profesores para hacer un poco más serio. Pero se puede decir hoy día que, por ejemplo, todas las pedagogías tengan suficientes cursos de matemática o de estadística. No se puede decir todavía. La formación que el profesor recibe es deficitaria, se le entrega una tarea con poca información de qué se trata realmente. Y los textos que tiene para apoyarse no son tan buenos, ¿no? Pero estamos avanzando. Nos hemos ido moviendo en temáticas alrededor de la enseñanza. El profesor Del Pino planteaba el hecho de que no hay una formación apropiada. Parece que se coincide con esa visión. Hay que preguntarse eso. Sí. Quisiera agregar algo de una experiencia que yo en realidad me involucré un poco en este tema cuando mi hijo empezó a preparar la PSU. Y el año 2012 me invitaron a hacer una capacitación docente a una red de colegios de 50 colegios a nivel nacional. De 50 profesores básicos para enseñar el eje datos y azar entre quinto y octavo año. Cuando yo empecé el curso les pregunté cuántos de ustedes tienen la especialidad de matemáticas, y solamente 3 personas tenían la especialidad de matemáticas y las demás 47 estaban allí por necesidades de la institución, sin tener ninguna formación en el área. Entonces a mí me parece que los profesores ellos mismos confesaron que en realidad menos mal que el eje datos y azar está al final del programa, porque si hay un paro o algo así no lo pasamos, pero en realidad nosotros no sabemos cómo enseñar ni siquiera la introducción. Entonces a mí me parece que he preguntado después para ver si esta situación es más transversal, y en realidad me he encontrado con la sorpresa de que es bastante más transversal de lo que decíamos en un comienzo. ¿Coincidimos todos en ese diagnóstico o hay una perspectiva diferente? Sí. Yo soy más duro. Hace mucho tiempo yo trabajé en otra universidad y me tocó hacer un doctorado en psicopedagogía. Y tuve que ir a la Facultad de Educación. Y en esa Facultad de Educación tenían a los profesores, se les hacía un curso de un semestre de por qué era importante estudiar matemáticas. En vez de enseñarles matemáticas, por qué era importante. Eso a mí me parece una pérdida de tiempo solo. Y a mí me gusta la frase de que en esta época, yo creo que si uno mira Chile, Chile está viviendo una cultura de la incultura matemática. Los alumnos saben cada vez menos matemáticas y tienen cada vez menos habilidades matemáticas. Nos jactamos, ¿no es cierto?, de tener a Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, jugando fútbol, que somos vicecampeones, pero Alexis Sánchez jugó fútbol de chiquitito, ¿no? Lo entrenaron. Las habilidades se adquieren ahí, a temprana edad. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hace el Estado, qué hacen las universidades respecto a eso? ¿Cómo creamos las habilidades en ese sentido de los niños? Lo que necesitamos son Alexis Sánchez en la ciencia, y mucho. Este país necesita. ¿Y cómo nos formamos? Y para eso primero necesitamos profesores que sepan lo que enseñan. Yo creo que la pedagogía empezó a abarcar más pedagogía que lo que deberían saber los profesores de la materia que enseñan. Yo creo que debe ser al revés. 60 la especialidad y 40 pedagogía y no al revés.
y lo que está pasando en las otras Gracias. Héctor, Muchas gracias. Mira, el hecho que tú mencionas, yo lo he vivenciado en las actividades que he mantenido frecuentemente con profesores desde hace más de 20 años, quizás, pero ahora actualmente, como estoy trabajando más en el área estadística, percibo un tremendo temor del profesor a acercarse a los temas de estadística. Pero la verdad es que la información que yo tengo es más bien sesgada, porque son profesores que se desempeñan en el área de matemáticas. Sin embargo, estoy digamos, corrigiendo, me estoy dando cuenta de que hay como un universo también, que yo no sé si están en peores condiciones o en mejores condiciones que los matemáticos. Y es ahí donde me quiero dirigir. En el sentido siguiente, lo que yo he observado entre los profesores de matemáticas es que tienen un terror tremendo a la parte de estadística, se acercan al pensamiento estadístico estudiando a internet, qué sé yo, pero se encuentran con un obstáculo gigantesco. El obstáculo con el que se encuentra, me parece a mí, es la tremenda diferencia que existe entre el pensamiento matemático y el pensamiento estadístico que Guido ha señalado, pero mostrando solamente the tip of the iceberg, solamente la puntita del iceberg. En realidad es un problema profundísimo. Y yo creo que, no quiero yo decir cuál es la diferencia porque sería demasiado pretencioso, pero a mí me parece que cuando uno trabaja en... Yo tengo digamos, la misfortune de tener formación en matemática y en estadística. Entonces, ¿qué he observado? De que matemática incluso puede desarrollarse sin ningún contacto con la realidad. De hecho, esa ha sido la tendencia en matemática, yo diría, desde la mitad del siglo pasado en adelante. Y recién hace poco empiezan a producirse cambios que todavía no afectan a los actuales profesores de la enseñanza media. Ellos han sido formados bajo un paradigma matemático que es teórico, que es abstracto, donde se han cometido tremendas aberraciones. Por ejemplo, para decir solo una, enseñar en básica la construcción de los números a través de clases de equivalencia. Y uno encuentra ese tipo de aberración cuando un niño no debe ser, digamos, destruida su inocencia de esa manera. Incluso si tiene 12 años, incluso si tiene 12 años, es una barbaridad tremenda. Entonces, pero ¿a qué quiero decir? Que matemática se podría presentar de una manera completamente teórica. Y los matemáticos sabemos que es así. Pero ¿qué ocurre con la estadística? Ocurre que la estadística, digamos, la ciencia de los datos, requiere, pero de manera persistente y desde el primer momento, la presencia de los datos. Y los datos no pueden venir de una configuración teórica porque son absolutamente irrelevantes. Los datos están generados desde un contexto y eso nos lleva al plano metodológico, que es el que permite la verdadera asociación de los datos a los modelos. Entonces, hay una perspectiva completamente diferente de las dos cosas. Una visión ilumina de una manera, la otra de otra muy diferente. El profesor de matemáticas se encuentra entonces de colegio en una tremenda confusión, porque atrapar el pensamiento estadístico desde la matemática, yo pienso que es imposible. Se necesita un cambio de paradigma fuerte allí. Ese cambio de paradigma debe producirse a través del desarrollo del conocimiento estadístico, de la reformulación de la estadística, de una construcción de conocimientos diferentes. Entonces, retomando la pregunta que tú nos formulabas, o sea, ¿qué es lo que está evidenciándose en la realidad? Yo diría, los profesores se arrancan de enseñar estadística. Y los de matemáticas es peor todavía, porque todos esperan que ellos lo hagan súper bien. Pero no es así. De hecho, uno ve una tremenda dificultad. Y me parece a mí que dice relación con aspectos que son esenciales en dos ciencias que son de una naturaleza tremendamente diferente. Pero por otro lado, un tema que ha tocado Víctor, lo que me parece de lo más interesante, es la presión que tiene el profesor de parte de la institución, en el que yo no alcancé a terminar de contar un montón de cosas, pero las no sé cuántas horas de contacto con los alumnos, preparación de clases. Ahora, yo le agregaría profesores que trabajan en varios colegios, por razones que el sistema le produce esa presión para poder tener un ingreso razonable, mínimo. Entonces estamos frente a un profesor que está pero desesperado. Y frente a esa desesperación, lo que hace es que chutea la materia lo más al final que puede. Eso, digamos. Gracias. Sí, pues algo más de mucho, pero ya a veces me consuelo. Bueno, primero,
problema de la formación de profesores es un problema a nivel mundial. Eso, así que, digamos, no es muy raro. Segundo, la razón de que los profesores de matemáticas enseñan estos conceptos es más bien práctica, porque matemáticas siempre se enseña. Si uno lo pone dentro de la biología, por así decirlo, o lo desparrama, en realidad primero el profesor de biología tampoco sabe mucho, aunque conceptualmente está más cerca, porque antes de científico sí te acerca los datos, sí quieres sacar conclusiones, etc. O sea, eso es. Lo otro es que, bueno, algunas personas dicen estadística se tiene que enseñar como matemática aplicada, tiene cierta secuencia, no lo voy a detallar, pero es la misma secuencia del método científico, sinceramente. Pero la enseñanza de la matemática casi en todas partes, pero en particular en Chile, no tiene nada que ver con matemática aplicada, nada. Entonces, porque en matemática aplicada la idea es, más o menos, si uno tiene un problema medio general, el matemático lo simplifica un poco porque atacar un problema muy general es complicado. Genera algún tipo de modelo, probablemente saca datos, itera entre las cosas y finalmente el resultado matemático lo trata de traducir en términos del problema de área sustantiva. Eso es muy, digamos, eso suena bastante entretenido y definitivamente no, como se dice, no es lo que se hace en Chile. Tampoco es lo que se hace en general en la mayoría de las partes, porque eso está, o sea, eso requiere una formación distinta y estadística, si se sabe matemática, estadística no está mejor. Si bien no es lo mismo, pero por lo menos la actitud sería parecida. Y el problema, claro, es que la enseñanza es meramente, entre comillas, meramente deductiva. O sea, si esto pasa esta otra cosa, y la estadística es más bien inductiva. O sea, yo veo los datos y trato de pensar qué es lo que generó los datos, cuál es la realidad. Entonces, por supuesto, el tipo de pensamiento es diametralmente opuesto, así que no es nada de raro las dificultades que existen. Sí, por favor, profesor San Martín. No, me mencionaron un par de cosas. Es cierto, a pesar que nunca hay como alguna información más, no sé, base de datos o algo parecido para decir esta sensación de que los profesores en los colegios dejan la estadística al final no lo hacen. Como algo que todos más o menos tenemos experiencia, el profesor decía que más o menos en el caso. Pero bueno, de repente uno quiere, comillas, justificarlo con alguna referencia, por decir así, y no lo hay. Pero aparentemente es el caso. No deja de llamarme la atención, y yo sé que es una discusión pertinente, ¿no es cierto?, esto de saber estadística y para poder enseñar estadística como profesores. Y yo también siento la decepción un poco, como decía el colega ahí, de que a veces se tiende a existir en la Facultad de Educación como una cantidad de, no sé, de aditamentos que podrían distraer para que uno pueda enseñar mejor. Por supuesto que si uno le pregunta a los colegas de una Facultad de Educación, la contrarrespuesta va a ser no, porque eso es necesario para poder, de alguna manera, no sé, enseñar lo que se conoce. Y hoy día todos lo sabemos, esta distinción de los estándares, ¿no es cierto?, el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinario. Yo solamente quería poner un solo punto, y es algo que nos hace pensar en un grupo que tenemos en la universidad, y es que tenemos un presupuesto cuando hablamos, ¿no? Y el presupuesto es más o menos los alumnos aprenden de la manera en que el currículum está organizado. Y eso es un presupuesto bastante fuerte. O sea, podría ocurrir, a veces ocurre, que un estudiante puede aprender ciertos contenidos, ¿no es cierto? Y si uno mira la organización del currículum, uno podría sorprenderse y decir que curioso que este alumno sepa un contenido determinado sin haber dominado los contenidos anteriores que están organizados como una línea. Y uno dice, a veces no hacemos ni la pregunta y simplemente aceptamos tácitamente que sabe todo lo anterior. Menciono eso porque una cosa es como para salvar a la Facultad de Educación. Menciono eso porque
o hacerlas progresar más bien. Menciono eso porque una cosa es la lista de los contenidos, y tenemos una lista de conocimientos mínimos o las bases curriculares, y en términos matemáticos una lista lineal es una línea. Y uno cree que yo parto del primer punto y voy a seguir avanzando hasta llegar al último punto. Por lo menos así da la impresión que ocurre en las prácticas de aula, dado la manera en que están los textos. Pero hay otras formas de, o sea, uno podría hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo relacionar los contenidos del currículum con algún concepto de aprendizaje que sea distinto a un concepto lineal? Y hay en psicometría teorías que se llaman espacios de aprendizaje, como una teoría axiomática, pero donde se trata de modelar diferentes formas de aprender, donde uno toma los ítems del currículum. Por ejemplo, podríamos tomar todo lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, ¿no es cierto?, de la cual hablan los profesores acá, y uno dice, ¿cómo se organiza esto? Todos aprenden, o sea, a partir de aprender la media, la varianza y si yo alguna otra manera de tendencia central, o van a haber otras personas, o va a haber una manera distinta de organizar el currículum y voy a partir de una distribución de probabilidad. Y después voy a empezar a entender las modas, cosas mucho más visuales, más gráficas. Y en una de esas no necesariamente un estudiante o todos los estudiantes van a transitar por los mismos caminos. En esta teoría de aprendizaje, para ser más concreto, un grafo que se arma, ¿ya? Pero que hay que armar de manera empírica, que no está en Chile, nunca se ha hecho. En Chile hay otras experiencias en Europa y en Estados Unidos de los pasos de aprendizaje. Entonces también sería bueno como cuestionarse el presupuesto. No solamente es la lista bien sabida, tampoco estas cosas bastante blandas de hacer pedagogía, sino preguntarse cómo podríamos organizar los conocimientos y a ver si eso tiene algún correlato con los chiquillos, que son al final los que van a aprender ciertas cosas. Y probablemente no todos aprendan de la misma manera. Así que ten cuidado con ese presupuesto, ¿no? Gracias. Profesor Mena. Sí, yo quiero agregar dos datos que son bien tristes para que compartamos la tristeza como primera medida, ¿no? Seguramente todos nosotros tenemos, imagino que casi ninguno de ustedes no tiene la experiencia de que haya llegado un hijo, algún hermanito chico y le pregunta ¿cómo se hace esto? Entonces uno tiene la ilusión de ahora explicarle cómo es esto. Y la respuesta del niño, no, la profesora me dijo o el profesor me dijo así. Hay algo muy grave en eso, algo muy serio que está permanentemente presente y con la educación no pierde el sentido que nosotros pensamos que tiene, que todo el mundo puede salir. Otro dato que es un poco más triste tal vez, pero la parte primera, la más triste, es que si uno mira los datos, por ejemplo, de la prueba PISA, que puede cuestionar o no, pero en fin, tiene instrumentos estadísticos muy buenos. La cosa es que en el año 2009, bueno, aquí en América no hay nadie que haga la pena salvo Canadá, ¿no es cierto?, en la prueba PISA. Es lo único, que le va a los primeros 10, 15. Los demás son chinos, Taiwán, Taipei y todo eso, Singapur, Japón, que bajó un poquito, y gente así, Finlandia. Ahora somos los primeros en Latinoamérica. Ahora, en este momento, la última vez. Pero lo que es esto. En Shanghái, que el primero que tiene el primer rendimiento, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En Shanghái, más de la mitad de los niños está en el grado 5 y 6, en los grados 5 y 6. Hay un poquito menos que uno cada 5 que no sabe nada. Pero más de la mitad está en los grados últimos, lo mejor. Que piensen, que razonan, todo eso. El grado 1 es aquel que corresponde a un niño que solamente sabe hacer cuentas rutinarias, no hay nada que averiguar, sino que sacar la cuenta, porque ya sabe hacer. Nuestros niños, al revés, allá están más de la mitad en el grado 5 o 6, nuestros niños están más de la mitad están en el grado 1 o fuera del campo. Ese es el dato de la PISA, el bien triste. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece a mí, quiero decirlo ahora, una cosa, bueno, vamos a mejorar. Chile ha mejorado consistentemente. Consistentemente, es un buen dato, se va mejorando. Uno puede decir cómo va a mejorar con estas condiciones, pero igual va mejorando, el dato está nítido. Ahora, ¿qué pasa? Que en estas condiciones nosotros
queremos avanzar, queremos cambiar esto, y a mí me da mucho gusto, le digo con toda honestidad, seriamente, que me da mucho gusto que esto se dé en este ambiente, en esta discusión. Porque cuando se piensa en los temas de la educación, mucha gente piensa que esos son los decanos de educación, por ejemplo. Eso es la escuela de educación. Y eso no es así, no puede ser así. Si acaso los científicos no son parte de la solución, por lo menos son parte del problema, ¿no es cierto? Uno tiene que estar involucrado, o sea, que aquí sea la Facultad de Ingeniería la que esto le importa. Eso es una gran cosa, eso es lo que yo creo, de verdad que lo creo. Porque, ¿qué es lo que dicen los datos? Nuevamente, hay un proyecto, hay un proyecto alemán que se llama Coactiv, no sé si usted lo conoce, es del Instituto Max Planck de Estudios Humanos de Alemania, o sea, es un buen instituto, y dice así: conocimiento de pedagogía. Voy a poner acá, conocimiento pedagógico, con todo respeto, que son cosas importantes. Conocimiento de pedagogía, conocimiento del contenido. Conocimiento pedagógico del contenido, esto es cómo se enseña eso, una cosa. Después precisando. Se preguntó cuáles de esos tres grandes ámbitos son importantes para que la persona aprenda matemáticas, escribiendo matemáticas con estadística. Y lo que descubre el proyecto es esto. Esto no importa. No importa. Si usted quiere que aprenda, no importa. Si usted sabe más de pedagogía, eso no es relevante para que la persona aprenda. No lo es. Es un dato. A mí me importa esto, la pedagogía seguramente es lo que nos mueve a estar acá, por ejemplo. Pero saber más pedagogía no importa. De hecho, hicieron un experimento muy interesante. Pusieron como adicional, como una cosita, ¿no? Pusieron profesores del gimnasio alemán a enseñar matemáticas. Eran profesores de física. Y pusieron unos estudiantes de posgrado de matemáticas, que unos canallas, digamos, que no importa nada, los niños nunca han visto un niño, hacían esas mismas cosas, niños chicos. Y se preguntaron con quién le venderían más, con estos profesores experimentados o con estos canallas. Me voy más con los canallas. No mucho más, pero vendían más. Lo que estoy diciendo es que el país tiene que darse cuenta, creo yo, que si el caso quiere que un niño aprenda alguna cosa, la persona que está a cargo de eso tiene que saber esa cosa. No es discutible, no es una cosa que, mire, yo tengo opinión respecto a la teoría. No es eso, es un dato. Entonces el punto es entonces, la pregunta es, creo yo, no para hacerlo ahora, ¿cómo hacemos para que los profesores puedan incorporarse a eso? Seguramente que no es un nuevo curso de profesionamiento. Tenemos exceso de pedagogía y falta de conocimiento disciplinario. Sí. El exceso, yo para mí la pedagogía es un arte. Ahora, la pedagogía es como conocimiento, como estudio. Yo creo que un profesor hace su pega cuando traspasa el conocimiento. Cuando yo veo a un niño que le brilla los ojos y dice, esto no entiendo, por difícil que sea. Y yo lo aprendí en la universidad. Un profesor de análisis me enseñó la integral de Riemann. Tipo lo enseñó también, que hasta el día de hoy me acuerdo de la integral de Riemann, de los íntegros supremos, y cómo se hace, y se hace un rectángulo y se calcula el área aproximada. Lo entendí. Pero lo entendí ¿por qué? Porque esa persona tuvo el arte de bajar ese conocimiento que estaba tan rápido, hacerlo aterrizar. Yo la otra vez, voy a hacer un paréntesis. El otro día estaba hablando del menor y mayor. Esta fecha que va acá y esta fecha que va acá. Siempre habla del menor y mayor. Y yo me senté un día 10 minutos. Porque la fecha era para allá y la fecha era para acá. Y dije, esta fecha tiene que ver con la recta numérica. Esta apunta a la izquierda y esta apunta a la derecha. Entonces, si tengo esto acá y acá y acá, este era a la izquierda de derecha. Y este está a la derecha de derecha. Por lo tanto, si está a la izquierda es menor y si está a la derecha es mayor. Y lo analicé y se lo explico a los niños. Y digo, flecha B, ¿dónde está? A la izquierda. ¿Cómo es? Menor. Para allá. ¿Dónde está? Él está a la derecha. ¿Quién es? Mayor. Y ese, de menor y mayor, los profesores de base conocían con el pescadito. El que se mueve más grande y más chico. La estadística va por lo mismo. Si yo estudio estadística, lo enseño, ¿para qué lo enseño? ¿Lo enseño para que el niño lo entienda, lo practique? No, para que tenga una PSU espectacular y le vaya bien y se acabó el tema. Y de ahí más allá se olvidó la estadística. Yo no estoy enseñando una estadística para que el niño tenga una alfabetización estadística o como la alfabetización matemática. ¿Para qué me sirve la matemática? ¿Dónde la aplico? ¿En qué sentido? ¿Qué sentido tiene el interés compuesto? ¿Qué sentido tiene el cuadrado del binomio? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, el tema de la pedagogía es cómo yo trato de enseñar algo, cómo yo le doy la vuelta para que el chico lo entienda. Aquí yo sé que es un excelente estudio, pero los que estamos en la trinchera somos nosotros. Nosotros somos los que tratamos de que los niños de media lleguen a entender algo y aunque sea poco. O sea, cuando yo puse de ejemplo recién el concepto de moda media mediana, cuando yo paso a función de variable aleatoria,
ya la cosa se complica porque tengo que entender que lo que es una función y cómo yo le asigno a los valores de los resultados de una muestra un valor específico. Pero ¿quién le da ese valor específico? ¿Se lo doy yo? ¿Se lo da el profesor? ¿Se lo da el libro? ¿Se lo da quién? ¿Cómo lo defino? Esas son las cosas que de repente aquí en esta discusión uno puede plantear y decir ¿cuál es el motivo de que esta estadística se haya transformado en un eje en el sistema educacional? Es que la estadística al día de hoy es una herramienta sumamente importante, porque todos los datos se pueden interpretar, todos los datos se pueden concretizar. O sea, si yo veo un niño y estamos en un curso y sacamos un promedio de todo lo que está ahí y hacemos un análisis de los datos, podemos decir, ¿esta media aritmética del curso es representativa? ¿Los datos son homogéneos o son heterogéneos? ¿La información que está muy alejada de los datos que estamos analizando? Se ve más práctico. ¿Por qué? Porque podríamos decir que un 5,5 es realmente lo que nosotros rendimos. Entonces, al final uno dice, como ustedes lo planteaban, uno le hace el quite, no, uno mejor le hace el quite, porque yo tenía que rendir una PSU con los niños, en cierta forma. Y tuve que enfrentarla, y para enfrentarla la tuve que estudiar, y para estudiarla tuve que buscar investigación tanto en internet, tanto en los libros, tanto acá, porque me interesa. Más allá de yo ser profesor de matemáticas, soy responsable del chico que va a salir de ese colegio. Si soy responsable, tengo que ser responsable de que el niño aprenda lo que es necesario en el currículum. Una columna vertebral que tenemos en el currículum, que partimos de A y terminamos en Z, pero resulta que de repente pasa por tantas manos que a alguno se le olvidó pasar algo y se saltó ese contenido. Y uno arriba tiene que reforzarlo. O sea, yo no puedo pensar que un niño que está en tercero medio sabe tales conocimientos. Yo tengo que hacer un paréntesis. Recuerden que vamos a utilizar esto, esto y esto. Ya, y aquí entramos al tema. No puedo pensar que el niño que viene con todos los conocimientos. No soy responsable frente a la enseñanza. Entonces, la pedagogía al final, ¿qué significa? Me hago responsable de lo que tengo que enseñar. Y estudio para que el niño entienda lo que yo le estoy enseñando, ya sea estadística, ya sea geometría, ya sea lo que sea. Gracias. Bellísimo los comentarios de Ita. Bueno, fíjate que yo quería enlazar un poco lo que señalaba Ernesto, muy interesante. Nosotros hemos trabajado en matemática hace varios años con el concepto de red semántica dimensional, que efectivamente es un grafo, como tú lo decías, donde uno define planos, etcétera, conceptuales. Técnicamente son muy interesantes porque permiten trabajar este concepto que tú hablas de espacio de aprendizaje, que nosotros no lo conocíamos, pero que posiblemente va a ser interesante agregarlo a las investigaciones que estamos desarrollando. Ahora, pero yo quería, voy a hacer mi comentario, va a ser un poco más técnico, así que perdón por eso, pero me parece a mí que el tema de encontrar la estructura nos lleva a analizar esta dicotomía que se presenta entre el desarrollo lineal, axiomático, euclidiano, teórico, matemático de la ciencia, y que uno encuentra todavía en los textos, en el texto oficial del Ministerio es lo mismo, en los textos universitarios, sean de matemática, sean de estadística, es el mismo. El concepto lineal del conocimiento partiendo, como dice un investigador, ¿no es cierto?, Gascón, dice que la verdad fluye desde los axiomas en adelante. Entonces eso, claro, es súper bueno si uno está formando matemáticos, estadísticos, teóricos. Pero en realidad, si el concepto es un poco más moderno, diría yo, Lakatos, etcétera, donde hay una visión diferente respecto al aprendizaje, la red, fíjense, aquí quiero entrar bien directo, la red correcta, si es que se puede decir correcta, la red apropiada de aprendizaje no dice relación con el desarrollo y la conexión lógica de las propiedades, sino que más bien tiene relación con el aprendizaje que el alumno está experimentando. Y teóricos entonces quedan fuera de este asunto, porque se puede hacer mucho estudio teórico sobre esto, pero la verdad es que la experiencia real del fenómeno humano que se produce en la sala de clases solo puede ser guiada, estudiada, referenciada por el profesor que está asistiendo al proceso. Y entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí nos encontramos, pero con el problema, porque el profesor que debiera ser el profesor que guía la investigación, que publica el aprendizaje, en learning, en todo esto, leer las teorías modernas de cognitivas no toma más de una tarde, 2 tardes, 2 semanas, digamos, un mes, ya, ok. Pero es que no hay tiempo ni para eso. Y el profesor todavía más está sufriendo una situación institucional y también social, donde su calidad como profesional está absolutamente disminuida. No existe un rol profesional
con todo el respeto que me merecen los profesores, que yo siempre los he querido muchísimo, siempre los quiero mucho, creo que son la profesión más digna que hay en cualquier lugar del mundo. Pero la verdad es que tienen un rol postergado de instructor. Ahí está lo que señala Arturo: el profesor se transforma más bien en el que demanda la verdad, o sea, él es la referencia para la verdad. Él transforma el conocimiento en instrucción, cuando la naturaleza del conocimiento es constructiva y agrega valor para poder entender las dificultades, los problemas que se nos avecinan de una manera creativa. En este momento no hay creatividad en la formación en los alumnos. Y nosotros tenemos la experiencia en la universidad, yo creo, vemos varios profesores de universidad, que aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que el profesor se acerca a uno y le pregunta cómo se hace. Nada más. Y si uno dedica tiempo a explicar, que también pasa en la universidad, el alumno lo mira a uno con decepción, porque uno no le ha dicho cómo se hace, y punto, y no me digan más. Entonces, también me parece a mí que el rol profesional del profesor está en este momento en la sociedad tremendamente disminuido. Y a mí me parece que en una sociedad que pretende desarrollo, eso es no grave, es mortal, va a impedir el desarrollo. Entonces yo me pregunto dónde están los políticos que manejan el Estado, que manejan los recursos, si realmente hay una mirada sobre el país, es el capital humano. El capital humano no se forma desde los 18 años para arriba, si todos sabemos que nosotros estamos siendo formados desde chiquititos. O sea, uno tiene conciencia de 2 años, 3 años para arriba. Entonces, aquí me parece que hay un tema institucional, social del país que es tremendamente relevante, y yo lamento que no esté en este momento un representante de la zona política. Nosotros no tenemos nada que hacer con política, estoy seguro. Somos todos académicos, pero teníamos también, creo, una mesa redonda con una persona invitada que no está, lamentablemente, y que nos podría haber echado un poco de luces. Porque este tremendo descuido con respecto a los sujetos más relevantes que hay en la sociedad chilena con respecto a su futuro, y que son los jóvenes, pero más que eso, los niños. Gracias. Profesor Luis. O sea, uno, por lo menos en estadística, pero posiblemente se podría hacer en matemática, los textos más modernos son orientados al problema. O sea, todo parte que alguien propone un problema. Y en ese problema se empiezan a proponer cosas. Y bueno, hay textos de eso, como Alan Rosman, por ejemplo, que se llama Taller de Estadística, digamos. Y entonces, en el contexto de un problema, puede aparecer el diagrama de puntos, el tablero, un montón. O sea, se pueden pasar, digamos, enseñar muchas cosas, muchas herramientas, pero en el contexto contextualizadas, porque se hacen motivados por un problema. Entonces, descripción de distribuciones, medidas de resúmenes y varias cosas así, se pasan muy rápidamente, y se entienden porque están orientados al problema, porque si no, ya totalmente contextualizado. Y la otra cosa que el rol de la estadística frente a cosas muy axiomáticas sirve también para ilustrar cosas como el concepto de función. El concepto de función es súper importante, y de repente la gente dice fx es x cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, pero una función en un abstracto va a un dominio, un recorrido. Y lo que pasa es que eso pasa con estadística. O sea, si uno saca muestras de una población, saca a alguien al azar de una población, eso es un elemento que va de la población a algo que está en la muestra. Y en realidad se pueden enseñar bastantes conceptos matemáticos, sobre todo funciones, en el contexto estadístico. Así que uno podría aprovechar, cuando se enseña estadística, aplicar cosas de ese tipo. Pero el problema, los alumnos y los profesores se aburren. O sea, lo que se enseña son un montón de operaciones aritméticas y algunos gráficos básicos. Eso para un alumno, sobre todo interesado en matemática, es vomitivo. O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? Esto no tiene nada que ver. Entonces, no solo es un problema de dificultad, también es que los profesores no entienden por qué es tan ridículo enseñar a sumar y cosas así, o cuál es el mayor. Eso lo saben desde ciencia básica. Entonces, claro, si uno se lo enseña ahora, por ejemplo, en el plan diferenciado, de tercer y cuarto medio, se mezclan cosas súper importantes, difíciles en matemáticas, junto con enseñar, no sé, algo como la varianza, que es simplemente una forma. Entonces, creo que también la enseñanza de la estadística, o sea, puede servir para ilustrar conceptos matemáticos, pero eso no se hace. ¿Se debería cambiar en ese sentido el currículum actual?
debería estar revisado más a fondo? Puedo responder a eso, digamos, de manera general. El currículo mismo no está muy en falta de sintonía con países incluso avanzados. Seguramente, por eso en algunas sociedades que algunas cosas hay que escribirlas porque no están ni siquiera bien dichas algunas cosas. Como es el ejemplo que dio ahora por aquí, uno de ellos. No es en el currículo donde está el tema aparentemente, sino que qué estamos haciendo, qué podemos hacer con ese currículo. Ahora recién estábamos conversando justamente cómo se puede hacer de que la dinámica de una clase sea diferente. Que vaya a los datos, por ejemplo, y no a la fórmula, una cosa así. Que no vaya solamente a repetir o a hacer una aplicación elemental de lo que se supone en un cálculo cuyo destino no es muy claro. Hay que recordar que la enseñanza de la estadística en el colegio tiene dos finalidades, no solamente para los que van a seguir estudios superiores, es también para las personas que no van a seguir estudiando y que necesitan algunas capacidades, competencias ciudadanas. Esto es, de repente uno echa de menos que alguna matemática, y en eso se ha hecho una hincapié, pero en fin, también que alguna matemática y estadística, por supuesto, le permita que no engañen tanto, digamos, claramente, tenga más claridad en la información que lee. Eso es una aspiración, no es fácil de hacer. Pero sí, hay una propuesta ahora que, bueno, se debería conocer en principio, pero en fin, hay una propuesta que se ha consultado públicamente, están recogiendo los resultados de esa propuesta, de tercer y cuarto medio, creo que quedará para plantear todo el proceso de cambio cultural que ha habido, y mi parecer al menos es que no se trata de solamente y mayormente mover esto del currículo, porque hay una ley que lo obliga, sino que los profesores están recién terminando con el anterior ajuste, están poniéndose al día con eso. Cambiar todo de nuevo no sería una cosa realmente razonable, práctica, sería un sufrimiento como más bien inútil, ¿no? Y por supuesto se puede hacer más con el currículo, se puede avanzar en ello, sin embargo no es el centro. Me parece que el tema aquí que hemos estado mirando es bien, está bastante claro en sus por menos lo que yo puedo entender, ¿cómo se dice? En su identificación. Sin embargo, la cuestión es qué se puede hacer, y lo que se puede hacer, eso se viene diciendo hace un tiempo con cuáles son los puntos. Por ejemplo, el informe de la OCDE 2004 decía, ¿qué pasa con los profesores? Por una parte tiene la formación pedagógica y por otra una disciplina que no hablan entre ellas. Es una cosa que se supone que la persona va a hacer una síntesis, profesor, y no lo puede hacer porque no tiene un elemento para hacer. Incluso declara una niña que una profesora que decía una jovencita que dice, que terminando su estudio, dice que ha aprendido mucho de enseñar y ha aprendido mucho castellano, pero ha aprendido a enseñar castellano. Entonces la cuestión es cómo hacemos ese puente entre los especialistas y las personas que saben un poco de educación, y entiendo muy bien el punto de Héctor, en el sentido de que no es que un teórico que viene a decir lo que teórica en la educación, o sea, la estadística, que es algo que puede que no tenga tanta relevancia en el aula o que el aula lo contradiga, como nosotros decimos. El punto es que otra de las cosas que le pasa al profesor es que cuando termina su estudio e ingresa al sistema, uno quiere hacer, y lo dice el informe de la OCDE, ¿no? Quiere la inducción que se llama, tiene alguna énfasis de innovar, pero el colegio dice, no, aquí nosotros preparamos para esto, para ver segundo, todo eso. Tres, esta es la parte más relevante, creo yo, que bueno, entre las otras cosas que dice el informe, que el profesor trabaja aislado. Nuestros profesores trabajan aislados. Entonces, ¿cómo pueden pedir un cambio tan epistemológico, digamos, tan profundo, si está aislado y no tiene tiempo? Entonces, parece ser que algunos países lo han enfrentado esto de otra forma. Japón, por ejemplo, lo ha enfrentado de la manera en que los profesores se reúnen y entre ellos aprenden. Es una cosa magnífica eso, porque se trata de que no viene una persona a decirnos cómo se hace, porque los profesores también tienen conocimiento. Conocen a sus alumnos, conocen lo que es un aula. A veces la persona quiere explicarle cómo se hace algo, no ha estado allí. Y bueno, ellos saben, tienen conocimiento real de los asuntos. Pero cuando hay una comunidad que es horizontal, esto no es que yo te digo cómo se hace, sino que todos nos preguntamos. Algunos saben más de estadística en este caso, algunos saben más de mirar a los niños, algunos saben más de metodología, o qué sé yo, otros apoyan en otros aspectos, y lo que hacen los japoneses es hacer, por ejemplo, una clase en común. Después la dan, porque tener una clase, todos sabemos que a veces planeamos una clase muy bonita y no resulta, ¿no? Esa es la amarga experiencia. Si uno no la tenía, mejor que la tenga luego, para que se dé cuenta que a veces uno se equivoca. Hay que tener un dato experimental. Y un grupo que observa una clase está más claro para entender lo que ocurrió, porque el profesor está tan ocupado que no le queda mucho tiempo tampoco, ni mucho espacio. Por ejemplo, ¿qué decía? En los ambientes de aprendizaje se refiere a ese
RLE, de Garfield Bernstein, ¿no? No son. Mira, tengo un ejemplo ahí. Para nada más. Solo para ilustrarles. Yo realmente pregunto porque eso se podría hacer en un grupo, lo que sea, ¿no? Es más teórico. Ajá. Mira, es un ejemplo que hicimos en el grupo que tenemos de curso de aprendizaje. Un ejemplo muy pequeñito, 5 temas. Vos tenés que pensar esos 5 temas, multiplicar los binomios, identificar y representar puntos en el plano cartesiano, resolver sistemas de ecuaciones lineales, con la incógnita, fracciones equivalentes, analizar representación de función lineal y afín. Y lo que uno hace es preguntarle, por ejemplo, hay una manera de construir los espacios, una manera en base a expertos, y uno de los expertos les pregunta, por ejemplo, si un estudiante no sabe multiplicar binomios, entonces no sabe identificar y representar puntos en el plano cartesiano, porque hay todo un protocolo de preguntas y se construye al final del día esto. Entonces el tema 2, no se lo tiene bueno, el tema 2, ¿no es lo que era? ¿Cómo se representa? El tema 2 era identificar cartesiano y el número de los binomios. Y el tema 4 era las fracciones equivalentes. Entonces, se supone que un estudiante uno podría construir una prueba para medir en qué estado de conocimiento está, va a tener este estado de conocimiento. Y cuál es la información que eso provee, que este estudiante solo puede avanzar hacia acá, solo puede ser el tema 2, mientras que podría tener otro estudiante en este estado de conocimiento. Y ese estudiante podría avanzar acá o podría avanzar acá. Entonces los temas no están organizados linealmente. Y al construir esto, ya sea de manera normativa o de manera empírica, después uno lo podría usar en una sala de clase y un profesor puede tener preguntas para cada uno de estos estados, identifique en qué estado está un par de estudiantes y tiene caminos por los cuales es pertinente continuar. Dicho de otra manera, aquí se organizan los estados permitidos, se dice, ¿no? Los estados permitidos de conocimiento. No todos los estados son permitidos. Aquí, por ejemplo, no está, por decirte algo, el 2-4 solo no está. Entonces, en el protocolo que hubo con discusión con expertos, no ocurrió que está el 2-4. Entonces, ya algún profesor podría pensar legítimamente que yo me enseño 2 y 2-4. No, aquí está separado. No, si está el 2-4, bueno, no sé cuál es. Pero eso, en inglés se llaman los learning spaces. Que es una teoría de... space. Sí, learning space. Profesor San Martín, ¿hay experiencia de esto capacitando a docentes de aula? Nosotros recién estamos empezando a tener un seminario donde trabajamos y una de nuestras, por supuesto, ambiciones es poder, primero generar más ejemplos para el currículum nacional y luego ver si podemos ver cómo esto lo podemos capacitar con profesores, cuáles serían las reacciones, pero hasta el momento es parte de la agenda, ¿no? Lo tenemos. O sea, por supuesto, usted colocó eso 4 tópicos. Sí. ¿Cómo se van relacionando uno con otro? Pero se relacionan no necesariamente en el sentido lógico-matemático, sino que, como le digo, por ejemplo, le puedo preguntar a usted si un estudiante, por ejemplo, si un estudiante no sabe fracciones equivalentes, entonces no sabe identificar y representar puntos del plano cartesiano, probablemente no, ¿cierto? Porque uno tiene una recta y uno puede en la recta multiplicarlo por todos los, no sé, por 2x más 2y igual 0, y lo mismo que 4x más 4 igual 0, o lo mismo que x más igual 0. Hay una noción de equivalencia. Entonces probablemente no saber fracciones equivalentes implica no saber identificar y representar. En cambio, a lo mejor no saber fracciones equivalentes no implica no saber multiplicar los binomios. Entonces esas son las preguntas que uno hace. Claro, ¿qué es el requisito para exactamente, pero y entonces cuando uno hace ese tipo de preguntas, llega a termina construyendo este caso. En este caso tenemos 5 temas, nosotros tenemos 32 posibles subconjuntos, entonces serían los 32 posibles estados de conocimiento. Y uno dice, no, aquí quedaron solamente 2, 4, 6, 7 estados de 8, 10, digamos, estados de conocimiento. Entonces, de no saber nada, se puede partir por 4, por 2, etc. Y el punto, que vuelvo a insistir, es que uno después, fíjese que aquí uno puede medir a los estudiantes de manera más eficiente, porque no tengo por qué hacerle preguntas con los 5 temas. Yo quisiera saber si, no sé, Trinidad está aquí, y yo le hago las preguntas 1 y 4.
Y si está ahí, yo sé que está ahí, yo sé hacia dónde puede avanzar. Y que no necesariamente es lo mismo que tiene Diego. Diego está aquí, y probablemente Diego puede avanzar allá o puede avanzar allá. Entonces tienen caminos distintos de aprendizaje. Por favor, me gustaría volver al núcleo de la mesa. Gracias, profesor San Martín. ¿Podría agregar algo Sí. muy breve? Muy breve. Yo quería hacerte un comentario, Guido, de que en realidad yo tengo discrepancia en el sentido de que estadística ayude a formar conceptos matemáticos. Depende del nivel. A mí me parece a mí que uno podría perfectamente trabajar con conceptos matemáticos de manera velada, por ejemplo una tabla de asignación, sin hablar de función. A veces en el currículum se posterga la aparición del objeto matemático para poder enseñar, y eso muestra el anclaje a la teoría terrible que existe en la formación en estadística. Uno podría prescindir del objeto matemático función y trabajar con una miserable tabla, pero que produce un entendimiento maravilloso. Entonces eso en los niveles más bajos. Ahora, quería también comentar sobre lo que dice Néstor, pero a mí me parece que todo el tema de las redes semánticas, esta de aprendizaje, son materia de trabajo de los profesores. Son ellos los que deben de construir, y la construcción me parece a mí que no debe ser tan experimental como de naturaleza cualitativa, digo yo. O sea, un grupo de profesores se junta, arma su red de conocimiento para su entorno, porque estos alumnos son, ustedes saben, la segmentación social terrible que nos acoge a nosotros, a nuestro país. Entonces, va a depender de dónde uno está. Finalmente, si uno mira mucho la teoría, se va a quedar solo en la teoría. En cambio, yo insisto, la clave está en el desarrollo de profesores más asertivos, con la potencialidad de hacer investigación, de tener sus revistas de publicación, de tener incentivos para proyectos, etc. Guiados, por supuesto, en interacción con especialistas, digo yo. Yo quería rematar con una cosa. Fíjate, yo digo, tengo una frase como final acá, dice: cuando uno ve la educación actual, en la universidad incluso, este es el pensamiento. Todo está bajo control, porque todo es instrucción. Los procesos cognitivos no son relevantes, ya que la tarea es fácil. Si uno trabaja con los procesos cognitivos, como yo leo de lo que plantea Néstor, es muy distinto. Estoy apercibido de mis procesos cognitivos, por lo que puedo, el estudiante, dirigir mi aprendizaje. ¿Qué ha sido nuestro objetivo en esta universidad? El lema de aprender a aprender, no solo aprender. Eso, y nada más. Profesor Del Pino, profesor Vallejos, y lo que les pediría, por el tiempo, ya estamos cercanos a finalizar por lo menos la primera fase, vamos a dar 5 minutos más, es tratar de ir cerrando, digamos, respecto de sus visiones y el... Entonces, primero, en algún sentido estoy plenamente de acuerdo con el profesor Eli, que no es exactamente lo que quería decir, o sea, estoy de acuerdo, o sea, yo sí creo que estadística se puede enseñar aún sin saber matemáticas, y la verdad es que todos los textos de estadística importantes en Estados Unidos, todos, están orientados a gente que va al college, que va al bachillerato y no va a hacer carreras profesionales. Y son libros extremadamente, o sea, la gente, los autores importantes ganan muchísimo más plata con los libros que en la universidad. No pasa lo mismo en Chile, por supuesto. Todos están orientados en general, gente que no sabe nada. Un poquito más allá, quizá un poquito de álgebra. En la Universidad de Estados Unidos también. El 201 es 0, ni siquiera saben álgebra, nada. Y el 301 un poquito. Así que estoy de acuerdo que estadística se puede enseñar sin nada. Lo que sí ocurre, yo tengo algo escrito al respecto, pero eso sí sé, es que simplemente si uno sabe el concepto de función teórico, porque para ir más allá del concepto de f de x igual a x cuadrado, todas las tablas, gráficos y todo eso, absolutamente todo, se puede ver con la aplicación del concepto de función. O sea, es una tabla, claro, es una función. Por supuesto, no puede ser tabla sin pensar en función, pero creo que ayuda a demostrar que el concepto de función teórico es útil más allá que el típico f de x igual a x cuadrado. Gracias, profesor. Yo quería preguntar algo respecto a por qué los investigadores físicos, matemáticos, no inciden un poco más en esto. Yo quería decir primero que uno de los objetivos que yo pienso que tiene la investigación científica es incidir significativamente en la educación, en la forma de enseñar.
En una oportunidad yo quise encontrar un diagrama, por ejemplo, para ilustrar la distribución binomial, negativa, la distribución binomial. Y dije, ¿dónde podría encontrar un diagrama que ilustre gráficamente? Lo encontré en el libro de Eric Lehmann, de estimación puntual, que es un libro difícil, un ladrillo. Significa que hay gente que ha razonado cosas que le pueden servir sin querer, le pueden servir a otras. Entonces, ¿por qué los profesores universitarios no se involucran tanto acá? Yo creo que existen dos razones. Una es que ser profesor universitario hace 30 años es una delicia, pero ahora tenemos los indicadores encima. Tengo que publicar más, tengo que tener más proyectos, más estudiantes. Entonces, por motivación personal, yo podría digamos, a estos temas, pero no tenemos incentivo. Y en segundo lugar, que las asignaturas que nosotros enseñamos en la universidad de estadística no requieren muchos prerequisitos porque están en tercer año y ya saben matemáticas. Sería peor que ellos necesitaran herramientas. Ya las tienen cuando llegan a nosotros. Diferente en el caso de una persona que quiere enseñar cálculo y si no sabe funciones, eso ya es grave. Entonces a mí me parece que quizás con los incentivos adecuados podría involucrarse más gente, necesitamos más físicos, más químicos, más matemáticos. ¿Alguien más en una última ronda? Sí. Respecto a lo que tú decías de cómo bajo los contenidos de todo eso, no hay problema. Primero, el profesor tiene que estar bien capacitado. Segundo, debe saber eso y debe saber cuáles son las áreas de aplicación de su conocimiento. Porque las matemáticas así cerradas per se son fome. ¿Por qué me están enseñando a mí esto? ¿Para qué quiero esto? Entonces yo creo que el profesor tiene que saber cuáles son las áreas que están ahí alrededor. La estadística, bueno, en la ciencia, porque si uno mira las ecuaciones de Newton, ¿no es cierto? En la física son ecuaciones deterministas, ¿cierto? Usted sabe las condiciones iniciales, usted integra las ecuaciones y sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo le digo a mi alumno, entonces lo que usted está pensando ya está determinado por las condiciones iniciales del Big Bang. Toda esta charla está excelente. Entonces, nunca se van a pensar eso y decir, ¿dónde está la libertad? Si yo soy libre. Entonces yo digo, ¿qué te digo que tú eres libre? ¿Dónde está la libertad? Bueno, la libertad está en que las ecuaciones no son deterministas, son estocásticas. La mecánica cuántica, la gran lección de la mecánica cuántica, esta gran chamarra que está ahí, y para los que creen o no creen en Dios, es la firma de la libertad finalmente, y los procesos del micromundo no son deterministas, son estocásticos. Y es parte intrínseca de la naturaleza y del universo. Salgo de la física, me voy a la finanza, y la teoría de finanzas está llena de cálculos estocásticos. Es la base de eso. La econofísica, lo que estoy investigando ahora, estoy haciendo el link entre estas dos cosas y resulta que la ecuación que determina los precios, por ejemplo, en los mercados bursátiles de las opciones, esa ecuación es la misma ecuación para el electromagnético. Entonces, las estructuras matemáticas son las mismas en distintas áreas de conocimiento. Por mí fue una novedad encontrar que las mismas estructuras se repetirían en áreas completamente doctrinales como la finanza y la mecánica cuántica, que son las mismas cosas. Entonces, el profesor, yo creo que debe tener, más allá de su conocimiento, saber cuáles son las áreas y poder motivar a la gente para saber por qué me sirve esto. La biología, cuando llegó la genética, ¿no es cierto?, se hizo matemática. El problema de los biólogos ahora es que les falta su formación dura y para poder hacer los análisis genéticos y todo, big data, y tienen que saber matemáticas, entonces, yo creo que el profesor tiene que tener también las distintas áreas de aplicación y hacerla partícipe a los alumnos, para decir, mire, esto sirve para esto, para esto, para esto. Tiene futuro esta cosa, ¿no? Y tiene que saber, yo creo que el profesor debe marcar un alumno, debe ser. Yo estudié en el Instituto Nacional, soy institutano, y mi papá, el profesor mío, fue mi profesor en matemáticas, ¿no? En primero o segundo medio, ya no me acuerdo. Entonces, esas personas lo marcan a uno. Yo veía, me acuerdo cuando era cabrón chico, los programas de Bolsa Vera en el canal 9 o 12, no me acuerdo. Y también, en Bolsa Vera, yo estudié física por Bolsa Vera. Entonces, yo no pretendo que todos sean físicos, no todos son matemáticos, pero que por lo menos algunos se salven y logren llevar la cultura
si eso no se termina nomás, pues no se mantiene en el tiempo. Yo me voy a morir, tú te vas a morir. Si la vida ahí, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hace Chile de aquí a 20 años más? Para mí es un problema grave. Eso, entonces yo creo que una manera de motivar es tratar de ver cuáles son las áreas de la matemática esto, pero sirve para todo esto que está acá también. Y a veces el aula se cierra y se ve solamente una cara de la moneda, ¿no? Cuando el doctor Mundado tiene un montón de caras distintas. Eso. Gracias, profesor Mena. No estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, pero parece difícil que el profesor logre ese estatus de conocimiento del consejo, ¿no? Con la escasa preparación que ha recibido. Y dice usted, y suscribe también lo otro, es decir, el mundo que nosotros vivimos hoy día no es el que nos enseñaron. De alguna manera no se puede enseñar qué mundo va a vivir uno. Lo que uno enseña no es para el mundo que va a vivir para el joven, sino que ese será 8. De tal suerte que lo que tiene que aprender el niño no es lo que nosotros le decimos, sino que tiene que, sobre todo, desarrollar su pensamiento, tener su independencia, saber aprender. Esto lo dijo también como saber aprender a aprender, no sé si puede apreciar. Eso está crucial. Pero ¿qué pasa? Fíjese usted este punto, termino rápido, ¿no? Un pastor, estoy robando un ejemplo de alguien, un pastor tiene 12 ovejas y 7 cabritas. ¿Qué edad tiene? Dice eso, se ha hecho en mucha parte del mundo, Héctor lo conoce, 19 años. ¿Por qué? Porque 12 menos 7 es muy chico, el pastor, 12 por 7 es muy grande, dividir no resulta. El niño sabe que el profesor quiere que haga algo que es la cosa que se llama contrato didáctico y eso lo va a hacer, para darle el gusto al profe. El aprendizaje interno, esa cosa como que no está. ¿Cómo revertimos eso realmente? Nosotros tenemos niños, no queremos que haya un señor que le cuente las cosas, no queremos que alguien le imponga un conocimiento, queremos que desarrolle su pensamiento. ¿Cómo se hace eso si no es en una comunidad de personas que trabajan y estudian? Porque fíjese usted, los científicos en matemáticas es muy claro eso, porque en matemáticas no tiene esa parte experimental que tienen las otras disciplinas. El matemático suele pensar que el problema de la ecuación matemática se resuelve aquí en la cabeza, y no es así. Porque el concepto del pienso no tiene y no resulta. Es como esto que dice, pregúntale a un niño, haga la prueba, 12 años, 12 cabritas, 7 ovejas, a uno no se le ocurre que no iba a salir por ese lado. Son cosas experimentales, hay muchas más, por supuesto, y más profundas. Pero entonces el tema es que, ¿cómo avanzamos? Y seguramente que, por importa que no es que seguramente, es obvio que tienen que involucrarse los científicos, pero no se pueden involucrar para decir, hay que hacerlo así. Pueden orientar, pueden trabajar en común, pueden ir con los profesores al aula, pero no puede ser tampoco que el profesor se le imponga una cosa más que tampoco puede cumplir. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a preguntas. Sí. Tengo una pregunta. Me parece súper interesante el tema, no esperaba algo tan interesante como lo que estamos viviendo en este momento. No tengo ánimo de hacer un resumen, pero me llama mucho la atención algunas cosas, como el problema que tienen los profesores actualmente, la desalfabetización de los profesores con respecto a la estadística, algunas cosas, algunos argumentos muy importantes, como que existe un problema institucional o estructural, o que no necesita matemática para aprender estadística, y en vista que el currículum actual es difícilmente cambiable, digamos, en el tiempo, ya que las políticas públicas son bastante lentas, digamos. ¿Ustedes piensan que, así como en la universidad, la estadística y la matemática son áreas que, a pesar de que se necesitan conjuntamente, van separadas, en algún momento, debido a cómo están avanzando las materias educacionales, ¿se piensa que algún currículum en el futuro podría tener la estadística separada de la matemática en la educación básica y media? ¿Creen que ese podría ser alguna solución al problema? Sí. A ver, en principio, en el mundo ideal, eso, digamos, ideal sería fantástico. Además, lógicamente, casi necesario. Porque la verdad es que los profesores de educación física, por decir algo, están más preparados que un matemático para entender de qué estamos hablando. Lo que se debe hacer en el colegio, y alguna experiencia, es que se junte un profesor de matemáticas con un profesor de otras asignaturas y en conjunto hagan algo, porque ahí efectivamente se puede hacer. Y la otra cosa más práctica es que en ninguna parte del mundo se hace eso. Estuvo acá hace un par de años la presidenta de la Asociación Americana de Estadística,
que no era, pero que trabajaba en educación matemática, en estadística en ese entonces, y a los 6 meses fue nombrada presidenta de la principal asociación de estadística del mundo. Lo cual es interesante, que en la principal asociación de estadística del mundo, la persona que la preside sea un educador de estadística. O sea, eso muestra la importancia que se le da en otros países a este tema. Así que el problema es práctico. Lo que ella decía, Jessica se llama, es que no se puede hacer porque ¿de dónde vamos a sacar las personas que enseñan? Y como no hay, además, no hay espacio en el currículum, que ya está muy congestionado, para poner otro tema más al lado. O sea, sería ideal, pero no hay espacio y no hay profesores que lo pueden hacer. Es una experiencia internacional. Gracias. Dos cosas más sobre eso. Una, que justamente se está intentando de que los profesores de distintas disciplinas puedan converger a ver un problema en común. Es difícil, la estructura no da, la preparación no da, pero hay que intentarlo de forma más directa. En eso se está ahora, tratando de avanzar. Y lo otro es STEM. STEM es como el Uber, ¿no? Uno puede pensar en contra o a favor, pero el Uber funciona en mucha parte del mundo y no es fácil de decir que no se hace. STEM por ciencia, ingeniería, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática incluyendo estadística. Conoce eso, ¿no? La tendencia de hacerlo en común. Ingeniería allí por la Asunción decía, y seguramente que vienen cosas integradas de esa manera. Por ejemplo, educación de ciencia experimental, punto. Ahora, los físicos no están de acuerdo, los no están de acuerdo y el químico no, pero produce un efecto. Todavía STEM es muy restrictivo, creo. Sí, aunque yo estoy de acuerdo con eso, me parece fantástico. Yo le quería hacer un comentario, me parece muy interesante la idea que ha puesto Arturo respecto a las comunidades de trabajo. Me parece que es por allí la solución. Comunidades de trabajo en los colegios, quizás orientadas por la intervención de académicos en el sentido de generar. Entonces eso significa que debe haber espacio, recursos para los profesores. Bueno, muchas gracias por estar acá presente. Yo quisiera hacer una pregunta relativa, digamos, una problemática que Ronnie planteó y que es bastante fuerte, que es en el fondo quiere estar haciendo también curso matemático. Para la parte estadística, digamos, del mismo programa, y bueno, y eso no es la realidad. Los colegios, la mayoría de excepto en los Santiago, digamos, que casi una isla, pero digamos, el resto tiene un problema con ser estudiantes de los 11 años. Y para nosotros, para la parte estadística también es grave, digamos, que la mayoría de los textos que nosotros vemos lo hacen matemáticos y la parte de estadística. La gran parte, no digo que sean todos, digamos, a la naturaleza, digamos. Y cuando uno va encima a ver los problemas o las aplicaciones que se hacen, ya dado la experiencia que uno puede tener en parte, digamos, sobre esos temas, yo no veo que esté la estadística aplicada a las ciencias sociales, digamos. Porque yo me pregunto entonces, ¿con qué está saliendo el alumno? ¿Qué sabe de estadística? Para mí es un cálculo. Y el profesor también lo señala de una u otra manera, dada la necesidad que él tiene, que tiene que preparar al alumno a la PSU. Y se acabó el problema. Entonces, para nosotros, y llegan las generaciones, es dar esa señal, digamos, de alerta de que para mi visión es que no está haciendo bien esa cosa. La encuentro absolutamente deficitaria, digamos, no veo, y una de las críticas que la hago, digamos, de la mirada de la sociedad chilena de estadística, a lo mejor no individual, pero que tengan, digamos, un compromiso más también, y ojalá se puedan unir, pero también es importante lo que se habla en mi sentido, porque si no, también porque puedo estar, o sea, si el colabora el arte, ojalá fuese, digamos, así, pero que no es así también en ese sentido. Pero creo que se tiene que intentar tomar, digamos, la opinión de esa sociedad y saber qué están haciendo también las sociedades por ello. Eso es parte de él. Sí, interesante lo que dice de ciencia social. Ahora, los cursos, o sea, a ver, los textos importantes y modernos, todos esencialmente hacen ejemplo de social. Porque, de partida, Jessica Arts tiene 10 citas, casi creo que unos 7 de los diarios y 3 de publicaciones científicas, algunas buenas y otras malas, y en buenas revistas. Porque, es decir, no es que sean malintencionados como de lo que se piensa, sino que se pueden equivocar. Y el tipo de argumentos tiene que ver con asociación versus causalidad, el tema que pueden haber variables escondidas,
etc. Por ejemplo, típico gráfico se supone que enfermedades mentales y el número de televisores se ve una relación casi lineal, perfecta, pero eso tiene que ver con otras cosas, o sea, está el tiempo. Entonces, naturalmente, la variable escondida, entre comillas, es tiempo. Hay eso es trivial, pero en otros casos, la variable escondida, de hecho, no es tan obvia y además, obviamente, no se mide. O sea, el problema es que es escondida, que no se mide, y en algunos contextos es bastante difícil de enseñar eso. Yo quería comentar algo de lo que dice Claudio. A mí me han pedido, estoy trabajando con una corporación municipal, con profesores, y entonces me han pedido centrarme sobre primero y segundo medio. Entonces he bajado el texto de primero medio y me sorprende tremendamente que hay un tema. En total habrá 4 o 5 temas, no recuerdo, pero un tema son paseos aleatorios. O sea, me sorprende. Eso es una teoría, pero casi digamos, absurda. Perdón por eso, pero me parece absurdo. Porque, como tú mencionas, está pero lleno el mundo de la vida de un niño o de sus padres, de ejemplos que no tienen por qué ser paseos aleatorios. Paseo aleatorio es una sofisticación teórica que me parece inapropiada, dado la tremenda necesidad que hay de enseñar cosas que son reales y tangibles. Lo que acabo de decir es muy personal, pero lo puedo defender. Bueno, sí, solo defensa. No. Defensa es con el estaba seguro. Sí. Bueno, perdón, ese es el punto. En el currículum, o digamos, entre comillas, lo que se hace son los titulares, porque, comillas, yo estuve en esa comisión, por eso conozco más o menos de cerca. Lo que uno hace, en el fondo, es casi un listado de contenido. Si después el Ministerio, como pasó, nunca más se contactó con las personas que pusieron el currículum, evidentemente el titular asusta. Uno puede ser teorema central del límite, que es aún más sofisticado. Pero si lo que uno quiere hacer es que tales cosas se parecen a una campana de Gauss, se puede decir, se puede explicar, se puede simular. Entonces el problema es que no está dicho, y los paseos al azar pueden servir en términos de alguien que no manea, podrían servir para motivar. Yo estoy de acuerdo que es como medio especial el tema, pero se puede hacer tirando monedas. Yo no estoy convencido, pero el problema es si se realiza muy especialmente. Claudio, y última. En relación a eso mismo, no sé que yo pensaba, digamos, hay dos problemas que me presentan, porque después el Ministerio puede decir, bueno, si consultamos los estadísticos, pero eso es un nombre, puede ser una realidad. El manejo político lo tienen ellos, no lo tiene uno, digamos, en ese sentido. Y también, digamos, por eso yo lo hablaba desde el punto de vista como la sociedad, o como el departamento, como el área, digamos, como la comunidad que se está, digamos, en ese sentido, de tener, digamos, la participación, porque si bien, digamos, algunas aparecen, digamos, de vez en cuando, digamos, para la encuesta, sobre todo las presidenciales, alguien hablando, pero como comunidad, perdón, el aporte, el mirarse dentro del Congreso. Por eso queremos abrir este espacio, para que podamos, digamos, con las distintas, con el profesor, que tiene problemas, porque hemos hablado, digamos, cosas muy interesantes, pero la realidad es otra. Es una realidad que tiene que vivir día a día, y que el programa es enorme, que es extenso, y que él se tiene que sacar, digamos, hacer todo lo mágicamente, porque las herramientas no están entregadas por el Ministerio, para que él pueda hacer después tenemos central del límite, y lo va a hacer a su, entre comillas, su manera. ¿Dónde está la capacitación de que tiene, digamos, el Ministerio que entregarle al profesor? ¿Dónde está ese trabajo? Cuando nosotros pedimos, ese trabajo es maravilloso, pero vamos al mundo real donde está el profesor, digamos, donde está en la población o donde está en cualquier comuna. No, yo no tengo tiempo para hacer eso. ¿Es la realidad o no? Claro, ¿dónde le dejamos el espacio? Porque tenemos que darse. No puede quedar, digamos, fuera de eso. Ahora sí, tenemos la última palabra, Remy, te vamos a dejar a ti. No, yo quería hacer un comentario más un poco, como tomando eso un poco. Yo creo que por ejemplo, yo asistía, disculpen, soy matemático, no puedo evitarlo. Intención molestar, me interesaba el tema. No, mentira, no, lo que pasa es que a mí me parece que, yo creo que es súper interesante lo que han comentado, me parece que ojalá que las personas correctas escucharan estas cosas.
Entonces, lo que yo quería comentar es que quizás este tipo de discusiones podrían tener como consecuencia emitir algún documento y enviárselo a las personas correctas y canalizarlo a través quizás de mecanismos para que este tipo de discusiones no queden acá hoy. Sería perfecto, ojalá que esto lo escuchara alguien más. Yo sé que invitaron a gente que no asistieron, pero ¿por qué no emitir algún documento con las conclusiones o las como ideas que se han discutido acá y emitírselo a alguien? Estas ideas de organizar las comunidades escolares colaborativas o las ideas de consultar a las sociedades concretas, no solo en estadística, estoy pensando en estadística, en matemática, en biología, en química, en física y en todas las sociedades disciplinarias que también intervengan en la elaboración de los currículums, en la evaluación de la implementación de los currículums, en la selección de metodologías para las salas de clase, en la construcción de mejores programas de las escuelas de educación, porque todo esto que estamos discutiendo son programas que todo el mundo sabe, el mismo diagnóstico que todo el mundo tenemos hace como 20 años iguales, y en 20 años más vamos a tener el mismo diagnóstico si no se hace nada. Entonces, como conclusión, sería bueno emitirle este informe a alguien, no sé, a alguien. En las redes sociales, no sé, publiquémoslo, peguemos carteles en la calle de que esto es lo que hay que hacer, no sé, algo. El área tiene proyectos sobre eso. Por ejemplo, eso, tratar de organizar estos esfuerzos de manera más coordinada para incidir en políticas públicas, concretamente en los gobiernos que están a punto de tomar el poder el próximo año 2018. Cualquiera sea este. Bueno, quiero que les brindemos un gran aplauso a todas las personas. Sí, yo como parte, digamos, del área de estadística para la Facultad de Ciencias quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Primero por el tiempo que dedicaron a llegar, el compromiso que han tenido y ojalá nosotros tengamos en otra oportunidad de tener la posibilidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo. Como Reli ha dicho, digamos, lo ideal es que esto pueda generar, digamos, algún rumbo. Nuestra intención es esa. Estamos abiertos y dispuestos a poder, digamos, trabajar con cada uno y ojalá con más gente que se pueda unir, digamos, a este proyecto. Esa ha sido nuestra idea, de poder, digamos, generar estos nexos, y que además, como comunidades, nosotros conozcamos desde las distintas miradas las necesidades que estamos teniendo. Así que muchas gracias, digamos, por haber venido. Sé que también vinieron de regiones. Les agradezco su compromiso y el tiempo que dedicaron. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias.